En la Biblia solemos encontrar alguna mención acerca del tema del que vamos a conversar. El sumo sacerdote tomaba un chivo que tenía perfecta salud y unas características determinadas y a través de una ceremonia todos los pecados del pueblo recaían sobre ese chivo que expiaba esas culpas o pecados. Ese chivo expiatorio era sacrificado o era abandonado en el desierto. Y de esta manera el pueblo se quitaba de encima, por decirlo de alguna manera, todo lo malo. Se quitaba de encima la culpa y era liberado de la ira de Dios. Podríamos decir que en la Biblia, un texto tan antiguo, ya aparece la mención de esta necesidad social o de grupo de crear una víctima que cargue con la responsabilidad de todos, el que habitualmente paga el pato, ¿no? Como decimos. René Girard, historiador, antropólogo francés, sostiene que estas prácticas están desde el inicio de la humanidad misma, desde las primeras religiones paganas, desde las primeras sociedades o conformaciones sociales. Ya se puede ver en estas antiguas conformaciones esta necesidad de sacrificar, ¿no? Estas prácticas de sacrificio que en un comienzo eran de personas y luego de animales, con el objetivo de aplacar a los dioses por las faltas, los pecados, las cosas malas, los yerros cometidos por un grupo. Recapitulando, podríamos decir que en una comunidad o grupo determinado, el chivo expiatorio es aquel que resuelve el conflicto interno que hay en ese grupo. Es un otro que carga con los errores, las culpas, los pecados, las faltas. El chivo expiatorio desvía todo lo que puede provocar división en el grupo, todo lo que pueda amenazar a esa comunidad. Se da un proceso entonces en el que todas esas cosas negativas que atentan contra la unión de ese grupo se ve desviado a una única tarea, a un solo objetivo: el perseguir, maltratar y linchar a ese chivo expiatorio, a ese otro que va a cargar con todas las cosas negativas que hay en esos que lo victimizan. El chivo expiatorio termina convirtiéndose en un integrador negativo, porque a pesar de las características negativas que pueda tener el grupo y de las diferencias que puede haber entre los miembros del grupo, genera un cierto orden y unión en función de la eliminación de este chivo expiatorio, ¿no? Se da una especie de catarsis colectiva en las que todos cooperan para linchar al chivo expiatorio. Entonces el chivo expiatorio termina de alguna manera permitiendo que el grupo se salve de esas conductas negativas, ya que toda su atención y todas sus acciones están dirigidas al proceso de linchamiento y exclusión. René Girard sostenía que estos procesos se mantenían hasta la actualidad en distintos grupos que funcionan a nivel social, en la familia, a través de los vínculos tóxicos, en las escuelas, a través del bullying, en los espacios de trabajo, a través de lo que conocemos como moving laboral. Cuanto más diferencias hay en un grupo, cuanto más fragmentado está ese grupo, cuanto más complicaciones hay, más necesidad de tener un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquella persona que sufre la hostilidad,
la persecución, el acoso y abuso sistemático de su grupo de referencia, que puede ser la familia, o de sus pares, en el caso del bullying escolar o del mobbing laboral. En estos grupos se da un proceso de todos contra uno, un todos que presiona y acosa a quien es víctima. Hay un agresor o agresora, generalmente es una personalidad tóxica, que actúa como modelo. A este modelo se suman otras personas. Este mecanismo puede generar consecuencias terribles en la víctima. Ya hemos visto noticias acerca de esto, ¿no? Porque quien es víctima del proceso de chivo-expiatorización termina sintiéndose de alguna manera merecedor o merecedora de este trato. Termina siendo tan vapuleado o vapuleada que cree que realmente merece ese trato de desvalorización, exclusión y maltrato. Termina de alguna manera dándole la razón al linchamiento. En estos procesos hay 3 partes claramente identificables. Por un lado, hay una personalidad tóxica que es el instigador o instigadora. Es un modelo a seguir por el resto. Para esta persona, muchas veces quien es chivo expiatorio es una amenaza. Los ataques sistemáticos, la exclusión, el bloqueo en la comunicación o en las interacciones son algunas de las actitudes que esta personalidad tóxica tendrá y a los que otros se unirán. Abundarán las acusaciones falsas que pretenden explicar o justificar de alguna manera por qué quien es chivo expiatorio merece ese trato del grupo. Para esta personalidad tóxica será suficiente con ver características personales de quien va a ser chivo expiatorio del grupo que, bueno, no le cierran o no le gustan o representan una amenaza o es una competencia laboral seria o no tiene de padrinos a, entre comillas, ¿no? O no está en el grupo de... Bueno, esas son razones generalmente como para comenzar con este proceso de linchamiento. Proceso en el que se genera una presión para que la víctima termine aceptando que realmente es culpable, que crea en esa supuesta culpabilidad y sienta vergüenza y termine aceptando y justificando de alguna manera el relato y el trato del grupo. La segunda parte son los otros, quienes imitan al perpetrador, quienes revictimizan, quienes se suman y en lugar de ayudar y de plantear este abuso sistemático, al tener temor de ocupar el lugar de quien es chivo expiatorio, aportan su granito de arena al proceso de linchamiento colectivo. Te invito a pensar en cuántos procesos en los distintos roles que vos ocupás a nivel social, sin querer o queriendo, estás involucrado, ¿sí?, en algún proceso de linchamiento contra otro. Finalmente, en un tercer lugar está quien es víctima, ¿no? El chivo expiatorio, el que paga los platos rotos. Puede ser que haya sufrido procesos de victimización en su niñez por haber sido parte de una familia con personalidades tóxicas. Esto crea las condiciones para que a lo largo de su vida pueda ocupar el lugar de chivo expiatorio en sus interacciones sociales y en los grupos en los que le toque caer, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer la persona a quien le ha caído en suerte ocupar el lugar del chivo expiatorio en un grupo determinado? Sea familia, compañeros de escuela, espacio laboral o lo que fuere. Bueno, lo más recomendable es salir de ese entorno, salir de ese grupo, aunque sea injusto,
aunque toda esa presión, esa persecución, esa exclusión, esa difamación respondan a características personales o a falta de padrinazgo o a que representas una amenaza para esa personalidad tóxica que es la que plantea la victimización desde el momento uno, lo recomendable es salir de ahí. No ser parte de esa dinámica en la que te pusieron como el chivo expiatorio del grupo. No quiere decir que si se presenta la oportunidad en la que vos puedas aclarar algún malentendido, entre comillas, o alguna campaña de desprestigio y difamación o calumnia en tu contra, no lo puedas hacer. Pero ten en cuenta que hay un grupo que está dispuesto a no escucharte y a mantenerte en ese lugar. Ten en cuenta también que si vos te querés ir, puede ser que el mismo grupo genere mecanismos para que vos permanezcas en ese lugar. No te olvides que sos necesario o necesaria, porque sos ni más ni menos que el integrador negativo de ese grupo. Y si vos te vas, lo que va a aflorar es la inestabilidad estructural que tiene ese grupo, esas diferencias que fueron olvidadas con el objetivo de iniciar una campaña para lincharte y expulsarte y maltratarte. Lo que puede generar que le toque a otro ocupar tu lugar, porque esos otros que colaboran desde el silencio o desde imitar a la personalidad tóxica modelo que empezó con la campaña de difamación y con la persecución hacia el chivo expiatorio, pueden ser potenciales chivos expiatorios cuando éste haya salido de la ecuación. Como decimos siempre, cuídate, valórate, que el afuera no determine tu valor, sobre todo si el afuera tiene la forma de esta personalidad tóxica que genera campañas de desprestigio, calumnia, difamación y activa contra vos un proceso para ponerte en el lugar del chivo expiatorio del grupo. Vale mucho, cuídate.